Los titulares más importantes de la jornada. Este es el ranking de noticias, el turno AM. El Tribunal Constitucional asestó un duro revés al gobierno al declarar inconstitucionales varios artículos clave de la Ley de Escuelas Protegidas, incluyendo la norma que impedía acceder a la gratuidad en educación superior a estudiantes condenados por determinados delitos. El fallo golpea uno de los pilares más emblemáticos de la agenda de seguridad del Ejecutivo y podría tener efectos sobre futuras iniciativas que contemplan restricciones a beneficios estatales. Para poder hacer doble clic y entender lo que ha sucedido, tenemos el placer de contar esta mañana con Nicolás Cataldo, exministro de Educación. Buenos días, Nicolás, ¿cómo le va? Bien, ¿y ustedes cómo están? Bien, muy contento de tenerlo acá para poder pensar lo que pasó. Yo también estoy contento de estar acá. Todas las serio? mañanas cuando voy a mi trabajo veo turno. Creo que genial. ayer lo vi en CNN. Estuvo, ¿cierto? Estuve en Sí, lo CNN vi con Mónica. Sí, lo también. vi. Sí, Muy sí, buena sí. entrevista. Gracias. Justamente esta semana el Tribunal Constitucional le propinó un golpe duro a uno de los proyectos emblemáticos de José Antonio Kast, declaró inconstitucionales artículos claves de la Ley de Escuelas Protegidas. El TC dice que no se puede perder el acceso a la gratuidad por haber cometido determinados delitos. ¿Estamos frente a una defensa legítima del derecho a la educación? ¿Qué es lo que piensa? O sea, sobre por esto? supuesto, y esto fue advertido durante la discusión legislativa. A mí me llamó mucho la atención la forma, creo que también lo comentaba ayer, en que se discutió el proyecto de escuelas protegidas, porque no hubo debate. Básicamente lo que hubo fue un impulso por sacar rápido, bien a matacaballo, a pesar de que expertos, abogados constitucionalistas, distintas personas que fueron a la discusión legislativa señalaron que no solamente la norma de gratuidad, sino que otras también tenían riesgos de inconstitucionalidad. En el caso particular de la gratuidad, a pesar de que no tenemos todavía el informe del TC, todavía no conocemos el razonamiento, los fundamentos, uno puede suponer que está detrás el hecho de que se vulnera el principio non bis in idem, que es que la cosa juzgada no se puede juzgar dos veces, ¿no? Entonces, si hay una sanción, no se le puede poner otra sanción adicional a la persona que ya está sancionada en un tribunal con una sentencia, etcétera. Entonces, es complejo. Y sobre las personas que plantean que estamos frente a un exceso de garantismo que dificulta sancionar conductas graves, ¿qué podría decir sobre Es que, eso? es complejo este debate porque, mira, si uno quiere que las personas se reinserten socialmente, que puedan proyectar una buena vida, ¿no? Contribuyendo a la sociedad, al desarrollo del país, a una vida armoniosa, lo que tenemos que hacer es asegurar que esas personas estudien, que se formen, que se eduquen, que puedan tener una profesión técnica o universitaria, que puedan acceder a mejores salarios, que puedan romper los círculos de pobreza. Y es inevitable recordar el caso de los niños haitianos, a propósito de esta discusión que tuvimos antes de conocer esta no noticia, esta fake news, ¿cierto? De los niños desaparecidos y que había Tráfico de órganos, tráfico de personas, órganos y qué sé yo. Muy pasado. Que bueno, ustedes son expertos en develar un poco cuáles son las motivaciones comunicacionales detrás de eso, y política al final. Pero recordemos que un poquito antes, el mismo Servicio de Migraciones, y que lo encabeza, que además era diputado de la República, intencionó proyectos de ley para que los niños migrantes no pudiesen acceder a escuelas y consultorios. ¿Y cómo se supo dónde estaban los niños haitianos que supuestamente estaban siendo víctimas de vulneración de derechos? A través del sistema escolar. Entonces, pensemos las cosas un poco más, ¿no? O sea, como no es tan difícil. Si podemos no estar de acuerdo, y es legítimo, estamos en democracia, pero no es tan difícil no cometer barbaridades, no ser, en un sentido griego de la palabra, no ser un idiota, no ser una persona antisocial que no piensa en lo importante de lo público para poder desarrollarnos mejor entre nosotros. Nicolás, te quiero preguntar, el tema de la violencia escolar, por supuesto, a todo el mundo conmueve y preocupa, porque cuando los papás entregan a su hijo a una escuela, lo que quieren es que Por salgan supuesto. tranquilos y que todo salga bien, y de pronto aparecen de vez en cuando noticias que nos impactan sobre la gravedad Déjame complementarte con eso, Nico. El caso de la niña en el colegio de Temuco, donde compañeros entre 50 y 60 estudiantes en el patio la golpearon. Claro. Y no había ningún docente o algún adulto responsable Así que se hiciera es. cargo de la situación. Ese es un caso de tantos que vivimos en el día a día, de distintas intensidades, de los que llegan a los medios. Entonces, pero también
acá esto es como el caso de los niños haitianos. Una cosa es la percepción, otra es la realidad. La realidad. ¿Hay violencia escolar a un punto en donde hay que intervenir con la policía u otro? ¿O hay que entender cuáles son las dimensiones, en qué sectores? ¿Cuál es la complejidad de la violencia escolar en torno a su experiencia como exministro? Es muy buena la pregunta, porque yo diría que uno tiene que ser capaz de diseccionar el problema porque tienen varios fenómenos mezclados, ¿no? Y voy a tratar de ser muy sintético en esto. Tenemos por un lado un aumento de situaciones de niños neurodivergentes. Niños y niñas neurodivergentes. Por ejemplo, neurodivergencia. Espera un poco. Ah. Eso se ha empezado a diagnosticar Mucho más. mucho más. Sí, Ya. sí, pero mucho más. O sea, después de la pandemia es significativamente ok. más. ¿No? Y de hecho, uno de los reclamos que uno escuchaba de equipos directivos, profesores, bueno, antes tenía 2 o 3 niños con necesidad educativa especial en la sala, ahora tengo 10, 15. Hoy día, más bien, son a la inversa. Los niños que no tienen necesidad educativa son los atípicos, menores. sí. ¿No? Entonces hay un fenómeno que es importante mirarlo junto con el Ministerio de Salud, junto con otros organismos que tienen que colaborar en esto. Y ahí uno encuentra situaciones como, por ejemplo, que también generan alto impacto público y aportan a esta sensación, a esta temperatura ambiente, como el de la colega, la profesora que fue agredida en la región de Ñuble el año pasado, no sé si se acuerdan, que le agarró un niño a palo, digamos. Y ese es un caso de un niño desregulado, un niño TEA, un niño autista que se desreguló, no habían condiciones para poder hacer el proceso de contención. Y lo que ocurrió es que terminó agrediendo a la profe. Como eso hay muchos. Luego tenemos otro fenómeno, que es el fenómeno que también se suma a todo esto y que está presente muy en el centro de esto de la gratuidad, de perder la gratuidad, de la ropa con la que pueden ir al colegio, que también fue otro elemento que desechó el Tribunal Constitucional, Sí. y que tiene que ver con los episodios de violencia, no sé si llamarlo política, porque la verdad es que no veo dónde está la política allí, que ocurre en algunos establecimientos educacionales del centro de Santiago. Me refiero a algunos liceos emblemáticos, que son los overoles blancos que salen a quemar micro. Eso es algo que ocurre allí. Eso no pasa en Magallanes, no pasa en Calama, no pasa en Ñuble, no pasa Es en Maule. una anormalidad Específica del instalada centro de en un Santiago. lugar. Sí. Y que es un delito. O sea, quemar una micro es un delito. Y los delitos se tienen que tratar como son, como lo que son, delitos. Y luego tú tienes otro fenómeno que es el de la violencia escolar. ¿Ya? Y ahí hay un fenómeno social que está incidiendo harto en esto, porque problemas en la escuela de violencia han habido siempre. O sea, todos nosotros estudiamos en un colegio, público, privado, whatever, pero todos estudiamos en un colegio. En el liceo donde yo estudié, habíamos 4.000 estudiantes, Wow. 4.000, éramos 2.000 en la mañana, 2.000 en la tarde, y siempre había alguna pelea. Claro. Siempre había alguien que le decía, nos vemos en la plaza. Era parte del Sí, eso folclore. esto ¿Sí me o no? acabo de acordar. O siempre pasaba que, no sé, yo estudiaba en el Liceo Eduardo Lavarra en Valparaíso. Había otro liceo que donde se iban los expulsados del Eduardo Lavarra. Habitualmente no iban a esperar afuera del colegio, ¿no? Y a veces peleábamos, a veces nos poníamos a jugar, digamos. Pero pasaban esas cosas. Ahora, Por supuesto, las discusiones de adolescentes o niños siempre ha Sí, existido, pero pero lo que hay quiero- una gran diferencia quiero con decir- lo que está pasando hoy en día, que ha habido sí, un es que para allá voy. incremento. Para allá una voy. Lo que quiero insensibilidad. decir es que la violencia en Chile ha cambiado. Y no es un fenómeno exclusivo ni privativo de la escuela. No es- sino no que es la violencia forma en que se... escolar. Exacto. La forma en que se ejerce la violencia en Chile es distinta. Totalmente. Es un país más violento. No sé si ustedes se acuerdan del caso de San Pedro de la Paz, donde una persona se pasó a un colegio y le disparó en la pierna a otro. Sí, ¿se acuerdan? Sí, sí. Yo era ministro. Inmediatamente viajé a la zona, me junté con toda la comunidad educativa, nadie pidió pórticos, detectores de metal ni revisión de mochila, lo que pidieron fue mejorar el gimnasio porque estaba inhabilitado hace muchos años, lo arreglamos, y además subir el cerco perimetral. Pero lo importante es que cuando yo iba viajando, yo pensaba, ¿por qué habrá pasado esto? Entonces yo decía, pueden ser ajustes entre bandas rivales. Igual es un sector que tiene ciertas complejidades. Por la información que me da el Ministerio del Interior, en ese tiempo me decían, ya habían ocurrido episodios de este tipo en un CESFAM. Dije, puede ser bandas rivales. Y no, po. Lo que ocurrió es que uno de los chicos había tenido problemas con la polola del otro y fue una forma de resolver un conflicto que habitualmente se resolvía a garabatos, con empujones, pero ocurrió que una persona pensó que era correcto
tomar un arma de fuego, meterse a la mala al colegio Y para- y dispararle a la otra persona. Por un conflicto que habitualmente se resuelve de otra forma. Entonces, eso, quiero graficarlo con ese ejemplo para transmitir esta idea de que la violencia es un fenómeno social mucho más amplio y que la escuela no flota en el limbo, está cerca en esa realidad social, que la permea. pero Y esa es la derrota más compleja de la sociedad chilena. Sí, estoy súper de acuerdo. Y ahí, la gente pasa más horas en el colegio probablemente que en otras instancias Por sociales. supuesto. En algunos casos puede ser una exageración, pero puede ser que los chicos estén más tiempo con un profesor que con su padre. En el día a día, interactuando. En muchos casos, No, Desde el eso, más tec- eso sucede, Nico. Hay, Sí. hay muchos niños, adolescentes que no tienen a sus padres por trabajar y muchas veces se arriman a un docente O- que o lo por ven como- abandono. También. O sea, si los datos de la Efectivamente. UNICEF dicen que 6 de cada 10 niños, estos son datos de fines del año pasado, sufren violencia y vulneración de derechos en sus hogares. Sí. 6 de cada 10. O sea, el 60% de los niños de Chile son vulnerados en sus hogares. Y en paralelo, el presidente Kast anuncia una reforma profunda al sistema de admisión escolar. El proyecto crea un sistema mixto y permite que los colegios vuelvan a seleccionar estudiantes utilizando criterios como el rendimiento académico, entrevistas, adhesión al proyecto educativo y aptitudes específicas. Usted fue ministro de Educación defendiendo la ley de inclusión. ¿Esta reforma significa derechamente el regreso de la selección escolar que Chile intentó superar hace una década? Absolutamente. Absolutamente, porque el mecanismo que está planteado se anticipa al SAE. Y es bien interesante, hoy día estaba mirando, no alcancé a terminar, pero estaba mirando una entrevista en un podcast a Silvia Seguirre, que es una investigadora, una persona bien experta en temas de educación, que encabezó una comisión que me tocó convocar como ministro de Educación para analizar con expertos de todo el espectro político mejoras al SAE. Porque una cosa es decir que no requiere cambios, y yo creo que sí que requiere cambio el SAE. Otra cosa es plantearnos superar el SAE. De hecho, el informe de la comisión asesora partía reconociendo que el SAE cumple eficientemente su rol y que no es bueno reemplazarlo, sino que hay que hacerle optimizaciones. Y adivinen quién era parte de esa comisión. La actual ministra de Educación. ¿No? Entonces, llama la atención. A mí me tiene bien confundido que efectivamente se plantee un cambio tan estructural que finalmente deja atrás un instrumento que está probado, funciona, que la visión de los técnicos y expertos funciona, que en otros países se implementa hace mucho tiempo, desde los años 70 en adelante, que existen mecanismos aleatorios para la distribución de cupos de manera optimizada. Y además lo que se hace es echarle la culpa al SAE de algo que no es responsabilidad del SAE. O sea, si hay 100 cupos y postulan 500 niños, con total seguridad van a haber 400 niños que no van a poder acceder a esos cupos. La pregunta es cómo se hace de manera transparente, sin que haya vulneración de derechos, sin que haya discriminación arbitraria, sin que sea el sostenedor finalmente el que elige a la persona y no la familia, que es lo que se busca. Entonces acá se plantea una cosa como si fuese realmente otra. Es decir, se dice, queremos devolverle el derecho a los padres de elegir, cuando en realidad lo que se va a hacer es devolverle el derecho a la escuela a elegir con quién quiere estudiar. Y me hago una última pregunta. Ujú. ¿Es legítimo que con recursos públicos los sostenedores que reciben esos recursos, públicos o privados, que reciben recursos del Estado, de todos nosotros, elijan a quienes educan y a quienes no? Yo creo que no. Justamente ahí creo que está una parte del corazón del debate, porque claro, Kast habla de mérito, sus críticos hablan de segregación, y acá, ¿quién tiene la razón? O sea, lo que pasa es que efectivamente yo creo que ellos hablan de que se perdió la confianza en los sostenedores. Y yo creo que eso es correcto. Efectivamente se perdió la confianza en muchos sostenedores que hicieron cosas malas, que se fueron con plata para la casa, que cerraron proyectos educativos de un día para otro, que segregaron, que eligieron con pinza con quienes querían trabajar por distintas razones. Ni siquiera muchas veces por razones académicas, muchas veces por otras. De hecho, yo siempre pongo el ejemplo personal, no me incomoda ni nada por el estilo. Mi mamá quería que yo estudiara en un colegio confesional, pero mis papás no estaban casados. Y no entramos, no pudimos entrar a ese colegio. Eso fue, para mi suerte, lo que me permitió estudiar donde estudié, que era donde yo quería estudiar, ¿no? El Liceo Eduardo Labarra, que era como el nacional de Valparaíso, ¿no? De la región de Valparaíso.
Pero eso pues sucedía, o sea, los sostenedores literalmente elegían con quién querían trabajar. Entonces, sí, se perdió la confianza. Y esa confianza no se va a recuperar devolviéndole nuevamente toda la libertad para hacer lo que quieran. La confianza se recupera en la medida en que vamos cumpliendo las reglas, en que hacemos la pega como corresponde, en que nos atenemos a lo que dice la normativa, a lo que decidimos como país, que es la garantía del derecho a la educación para todos y todas. Ministro, perdón, si esta reforma hubiese existido cuando usted estaba en La Moneda, ¿la habría combatido o porque aumenta la segregación o porque cree que simplemente no va a resolver ninguno de los dos problemas de la educación chilena? O sea, por ambas. Yo creo que va a profundizar problemas en la educación, va a judicializar muchos de estos procesos donde las personas van a terminar, los sostenedores, no me refiero a las personas, los sostenedores cuando apliquen sus mecanismos de acceso van a terminar judicializados. ¿Y por qué te lo digo? Porque ya hoy día ocurre con el SAE. Y el SAE es un proceso transparente, objetivo, que no discrimina, y aún así hay personas que terminan llevando esto a tribunales. Cuando esto esté en manos de los sostenedores, o sea, empiezan a juntar plata para pagarle abogados, porque van a terminar en tribunales, lamentablemente. Una pregunta, ¿qué opinión tiene la actual ministra? Creo que es una persona que conoce harto cómo funciona el sistema, se ha dedicado toda su vida a esto, pero también creo que está, yo supongo y espero, estoy siendo bien intencionado, está atrapada en definiciones ideológicas de un gobierno muy ideológico. O sea, si hay un gobierno que ha actuado ideológicamente en las últimas décadas, es este. Y ahora la ministra dice que no tiene una postura ideológica. Pero es absolutamente ideológica. O sea, el panel de expertos que convocamos con gente de todo el sistema político, expertos realmente, o sea, académicos universitarios, investigadores, en fin, dentro de las cuales la convocamos a ella, dijo una cosa totalmente distinta a la que están haciendo. En ese Entonces, sentido, el ministro Harald Beyer criticó también la modificación al SAE, po. señaló que la solución técnica es mala. Ahí me pregunto, ¿por qué el gobierno avanza en una materia en la que incluso su propio sector critican? ¿Por qué? Por eso digo que es ideológico. Ujú. Porque si uno tiene en consideración los elementos técnicos, incluso no estando en la... a ver, lo digo de otra forma. Yo presenté un proyecto de ley en base a las recomendaciones de este comité asesor. No todo lo que estaba en ese proyecto de ley que presentamos era exactamente lo que yo quería. ¿Pero por qué lo presenté? Porque para eso constituimos un comité de expertos que nos dijo, estas son recomendaciones que sugerimos de ajuste a la política pública. O sea, si el tomador de decisión no considera la recomendación técnica, estamos bien fregados. O sea, que Dios nos pille confesados, como decían los abuelos, ¿no? Claro. Y no solamente Harald Beyer, también lo dijo Silvia Seguirre. De hecho, la expresión literal que utilizó ahora en el podcast que estaba mirando es bien brutal porque habla de... si me dais un segundo, porque favor. no me muero nada. Estamos con el ex ministro de Educación. estamos en vivo, Nicolás Lazo. Está en vivo, está buscando Sí. la declaración Estamos de al aire todo Silvia. el tiempo. Dijo exactamente que tiene muchos errores técnicos, que no pasó ningún filtro, que tiene graves falencias que me sorprende que llegue al Congreso en ese estado. O sea, es aún más lapidaria que Harald Beyer. Porque efectivamente es un mal proyecto. O sea, además de que ya están detectadas ciertas inconstitucionalidades que podría tener, nuevamente, a propósito de lo que ocurrió con el otro proyecto de escuelas protegidas. Entonces, yo espero que esta vez la discusión no se dé a matacaballo, que se escuche a los expertos, pero aún incluso más importante. ¿Y cuáles son los Nosotros dejamos un cambios? proyecto de ley, que fue el que hicimos a propósito Claro. de esta comisión técnica, que se aprobó en el Senado, que está en la Cámara de Diputados. De hecho, salió del Senado en el mes de abril. Ujú. Es decir, ni siquiera nosotros estábamos en el gobierno ya. Y eso, nosotros trabajamos ahí durante casi un año construyendo un acuerdo técnico con la oposición. Hay muchas cosas de ese proyecto que a mí no me gustan, pero es lo que avanzó. Y así es, eso es lo que sucede en democracia, po. Entonces, yo creo que aquí hay una pulsión grande en este gobierno de ver una mayoría que los tiene embriagados, Ujú. una mayoría en el Congreso, pero esas mayorías son circunstanciales. O sea, en 4 años más podríamos estar discutiendo todo lo contrario, y lo que Chile no resiste en educación al menos es que estemos de reforma estructural en reforma estructural cada 4 años, po. Quiero recoger algo que dijiste hace unos minutos atrás, que dijo hace unos minutos atrás. ¿Cuáles son los cambios que esa comisión determinó que se deben hacer al SAE? Perdón. ¿Y qué diferencias tiene con lo que está proponiendo la actual ministra? La primera gran diferencia es que en la comisión dice hay que hacerle optimizaciones al SAE, y lo que hace la indicación que presenta, o sea, el proyecto de ley que va a presentar ahora el gobierno, es que termina de facto con el SAE. No lo termina legislativamente. O sea, no dice, vamos, el SAE se acaba.
Pero al crear este dispositivo previo al SAE, lo termina matando. ¿Por qué? Porque el SAE es un algoritmo, no es una tómbola, dicho No. sea de paso, y yo recomiendo a todos los Matamos que... esa caricatura, O sea, que por lo están favor, repitiendo, por favor, cuando lo he alguien me dice visto. tómbola, mira, no es que yo no tenga crítica al SAE, no estoy enamorado del SAE ni nada por el estilo, pero me molesta profundamente porque es de una deshonestidad intelectual brutal. Ya, entonces el SAE es un algoritmo que funciona con criterios, y los criterios son los que acordamos en una ley. Entonces, ¿qué criterios tiene hoy día? Por ejemplo, que la mamá o el papá trabaje en la misma escuela a la que está postulando el niño, que tenga un hermano que estudia en la escuela. Cosas de ese tipo, ¿no? Y tú dices, bueno, sí, es razonable, ¿no? Entonces, la discusión técnica ha dicho, y esta recomendación dijo, bueno, pero podríamos agregarle otras cosas, po. Por ejemplo, ¿qué pasa con el mérito? Es una discusión de un colegio que quiera potenciar su proyecto educativo a través de los resultados académicos u otros, lo puede hacer, ok. Es más, nosotros definimos el mérito no solamente como resultado en nota, también dijimos que el mérito es cuando un niño va harto a clase, es decir, cuando no, Claro. o sea, cuando tiene buena asistencia, Ujú. y también cuando tiene buena convivencia, po, a propósito de lo que hablábamos antes. ¿Queremos que los cabros se porten mejor en la escuela? Bueno, generemos incentivos correctos, po. No revisar mochilas, sino que, bueno, si tenéis buen comportamiento, puedes acceder a lo mejor a otra escuela, ¿no? En ese sentido, para ir cerrando en esta mañana, agradecido de la presencia de Nicolás Cataldo para poder entender todo esto, ha dicho que tiene crítica al SAE. ¿Qué cambio cree que hay que implementar sí o sí? Eso, po, en lo de la incorporación de otros criterios para poder operar el algoritmo e incluso abrir el espacio a los sostenedores para que puedan elegir la combinación de criterios con los cuales operar. Por ejemplo, un gran debate siempre es la proximidad a la casa. Y el sentido común te dice, bueno, es deseable que la proximidad quizás sea un factor. Bueno, sí y no, po. En zonas rurales puede ser que sí, ¿no? Pero en la ciudad estoy convencido de que no. ¿Por qué? Porque si yo pongo el criterio de proximidad a la casa, lo que voy a hacer es segregar socioeconómicamente nuevamente. Claro. Porque ¿quién va a poder entrar al Carmela Carvajal? O al Las Tarrias? O al Nacional. Los que viven en Los que la viven en comuna. Santiago Providencia. ¿Y qué pasa con los niños que viven en Renca, que viven en La Pintana, En que viven Conchalí. en comunas donde ni siquiera hay oferta de enseñanza media, donde salen de octavo y no tienen dónde estudiar si es que no se van de la comuna? Bueno, esos niños no tienen oportunidades. Entonces, no es blanco o negro. Y ahí es donde yo creo que hay que ponerle creatividad a esta cuestión y ponerle mucha cabeza. Cuando las soluciones se pintan como tan simples, yo tengo la obligación de desconfiar. Porque esto me trae directamente al chiste del sillón de Don Otto. 9:39 de la mañana. Muchas gracias, Nicolás. Por Gracias a estar esta usted. mañana con Muchas nosotros. gracias. Un placer. Puesto número 2 de esta mañana de jueves 25 de junio de 2026. La líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, aseguró su victoria en las elecciones presidenciales de Perú tras alcanzar una ventaja matemáticamente irreversible sobre el izquierdista Roberto Sánchez. Con el 99,8% de los votos escrutados, la diferencia supera los 43.000 sufragios, un margen imposible de remontar con los votos pendientes, lo que encamina a la candidata de la derecha a convertirse en la próxima presidenta peruana luego de 3 intentos fallidos. Y acá ya se está sumando a este ranking de noticias que muchas personas estaban preguntando si lo es o no. Por supuesto, este es el puesto número 2 y estamos con nada más ni nada menos que con Nicolás, nada que ver. Nicolás Cataldo. Nicolás Cataldo. Muy buen panelista de. Muy bueno haciendo apuntes. No, Camilo Espinosa, ahí ¿Cómo está. Lo Ni siento. Camilo Espinosa. Oye, estoy muy contento. ¿Por qué? Pasa que me compré. Yo siempre me había resistido a tener siempre audífonos con cable. Ya, claro. Pero desde que los celulares ya no vienen con la entrada del cable del ¿Qué audio. celulares? El mío, ¿Cómo por lo que? menos. ¿En serio no viene? No, pues si ya no vienen con Y- el y plug. está- ¿Cómo? Sí. No, Como sí, de po. fabricación. No, es Eso que es que no, eso es con para el el cable, po. hoyito. Con ese, claro, con ese, Ah, con el hoyito con el redondo. circular, claro, con el redondo. Jack, le Porque llaman. todos los adaptadores se me echaban a perder y siempre fue, y sufría mucho porque no podía escuchar, por ejemplo, este programa en la mañana cuando venía para acá, así como la intro, me lo perdía simplemente. Y así un montón de podcast, música en general, en fin, había dado de baja mi cuenta de Spotify. No. Había entrado un momento muy oscuro en mi vida. Sin música, por Pero supuesto. po. ayer desistí, había comprado en el Cyber un audífono inalámbrico y hoy día me vine escuchando el programa. Ah, Mira, muchas gracias por así escucharnos. que, Andas así- con AirPods. Trabajas acá y lo escuchas. Claro. Así que ahora sí puedo tener. ¿Esos son? Acá están. No sé si quiero hacerles bueno. promo a la marca, pero son. Tápalo, audífonos. tapa la marca. Está bien. Lo único que voy a decir es que Pato Pérez los recomendó en su TikTok. Muy bien. Oye, Por si perdón, alguien ¿cuánto sí. sale aprox?
Para saber. Baratito, menos de ¿cuánto? 30 lucas. Ya, Está bacán, en oferta. Lo bacán. pillé en oferta. Soy verde. Voy. ¿Y escuchaste ahí a Keiko Fujimori? Estuve, sí, viendo, informando de los medios peruanos, viendo qué estaba ocurriendo. A ver, sí, uno nunca tiene que cerrarle la puerta del todo a lo que ocurre en Perú, pero en general los medios se están titulando de que ya es matemáticamente irreversible lo que está ocurriendo con Keiko Fujimori. Hay una diferencia de algo así como 10.000 votos. La Keiko tiene una ventaja de 42.000 y fracción, y quedan por contar todavía 38.200. ¿Ya? Eso es lo que en el fondo, por eso se habla de que es matemáticamente imposible remontarlo, pero con los votos que hay. ¿Por qué digo esto? Porque el señor Roberto Sánchez ya tiene una agenda en esta materia, está denunciando fraude electoral, está llamando a revisar una serie de actas que considera que están alteradas. Especialmente de los residentes en el extranjero. Sí, No hay entendemos. en verdad él tiene un listado y que quiere que se le haga esa revisión a esto. Ahora, ¿te acuerdas que el otro día hablábamos con este analista colombiano para hablar de las elecciones en Colombia? Y yo le preguntaba por el tema de qué iba a hacer Cepeda en Colombia Ujú. y si iba a alegar por estas actas y todo el cuento. Y él decía que sí, puede ser, pero igual es feo que un presidente gane por secretaría. Se ve raro, como que empiecen a revisarse actas y, mágicamente se dio vuelta la elección y termina siendo presidente, en este caso, Roberto Sánchez, a quien estamos viendo en pantalla, que es el candidato del mundo de la izquierda en Perú. Recordemos que también en Perú las idiosincrasias son bien distintas. Esta es una izquierda que tiene ribetes nacionalistas, que tiene ribetes más bien agrarios también, Ujú. que son del mundo de la sierra, de la selva. No lo digo como peyorativamente, son las zonas geográficas del Perú que agrupan también esencialmente a su electorado, mientras que la votación de Keiko se concentraba en el mundo urbano. ¿Quién es Keiko Fujimori? Yo creo que esa es la pregunta porque no es un nombre extraño, sobre todo para quienes siguen la política y los que siguen la política internacional. Keiko Fujimori fue varias veces candidata presidencial. Ella fue la Esta es su heredera. cuarta, ¿o no? Es la cuarta. Como cast. Sí, Le pasó exactamente lo mismo. fracasó en 3 candidaturas anteriores y siempre por poco, siempre un poco margen. Keiko Fujimori consolidó lo que se podría denominar el Fujimorismo, que es la herencia de su padre, Alberto Fujimori, que fue presidente y bueno, y devino en una suerte de dictador también, más allá de que haya sido electo por las urnas. Su gobierno fue bien autoritario y eso evidentemente le trajo mucha enemistad, sobre todo en estos sectores que estábamos hablando antes, lo que es la sierra y la selva, porque la represión se concentró en esos lugares. Pero el fujimorismo siempre fue, por así decirlo, la derecha tradicional, es una suerte de peronismo de derecha en Perú. Para hacernos una idea, consolidó lo que podríamos denominar también, y para hacer un paralelo similar con Chile, es la UDI. Es como aquellos que recogen la herencia de la dictadura aquí en Chile y la transforman en una propuesta en democracia. Lo mismo hace el fujimorismo en Perú. Keiko fue su principal líder por muchos años. El año 2005-2006 ella se postula a las elecciones parlamentarias y se convierte en primera mayoría nacional. Convierte al fujimorismo en la principal fuerza del Perú, fuerza política. Tenía mucha consolidación en el Congreso, al interior del Congreso. Más allá de que hubiera presidentes de distintos signos políticos, tenían que sí o sí sentarse a conversar en algún momento con el fujimorismo, así que se convirtió en una suerte de tótem de poder dentro de la política peruana, y ella fue la principal líder, siempre lo fue. Muchos se preguntan, estaba leyendo aquí en el chat, ¿por qué japoneses? ¿Por qué? Porque de hecho Keiko Fujimori es japonesa, de ascendencia japonesa por parte de papá, o sea, el apellido Fujimori, también de la madre, que es Higuchi. Y es porque a principios del siglo XX hubo toda una política peruana de atraer inmigración, sobre todo para trabajar en el sector agrícola, y no le fue muy bien con los países europeos. De hecho, a otros países llegaron europeos, y los italianos, por ejemplo, en
en lo que es Argentina, Uruguay, también llegaron acá a Chile, españoles también, sobre todo al sector minero. En cambio en Perú le fue más bien con Asia, como que, y ahí llegaron en una primera instancia como esclavos, digamos, estos trabajadores agrarios chinos, los culíes, pero ya en entrado el siglo XX y con las transformaciones de modernización que estaba ocurriendo en Japón, hubo como una expansión y ahí llegaron japoneses a trabajar en el campo, o sea, como que ya no tenían pega en Japón, dijeron, bueno, hay que buscar otro horizonte y llegaron muchos japoneses. Y ambas familias vienen de esa tradición, llegaron por ahí por los años 30 a Japón a trabajar en la tierra, en la cosecha de algodonera y azucareras que tenían en Perú. Y esa es la tradición, y por eso hay como una Una rama, si se quiere. descendencia. Y hay, por y hay decir cuestiones culturales. La comida Ujú. Nikkei, por ejemplo, que fusiona la comida japonesa con la peruana, es básicamente fruto de de eso. Y bueno, y en la política, que tal vez lo más trascendente, la familia Fujimori es testimonio de aquella migración. Lo comentábamos también, ¿te acuerdas? En ese especial del 21 de mayo, esta historia no, no fue ahí, fue después, lo comentamos en proceso de elecciones, esta historia bien trágica de la mamá de Keiko Fujimori, en donde ella después asume como primera dama de Alberto. Ellos se separaron, también hubo una situación ahí de violencia y bien compleja, y ella siempre se bancó al papá. Y eso, al menos en la política, siempre se le vio a ella como la más leal, si se quiere, de los fujimoristas con Alberto Fujimori, lo iba a ver a prisión. Y bueno, el padre falleció hace algunos años y digamos, ella se levanta con el paladín. Ahora, a ella le ha salido competencia en la derecha. O sea, el fenómeno de Porky en Lima y en otras ciudades, otros candidatos, otros nombres, otros partidos, le ha salido competencia por derecha, que es la tendencia del mundo. O sea, hay gente, aunque no lo crean, en el chat, hay gente que está a la derecha del fujimorismo en Perú y que opera desde esa extrema derecha, que hablan de que vuelva la pena de muerte. En cambio, Keiko Fujimori, al menos en campaña, vio esto como un escenario propicio para por fin, es que es como un fenómeno lo que ocurrió acá en Chile, Cas Kaiser. Lo mismo ocurrió, como que apareció una figura mucho más a la derecha que la hace ver a ella mucho más moderada de lo que tal vez realmente piensa en materia Ujú. política. Así que hay que ver, yo insisto, hay que esperar qué ocurre con finalmente el proceso final Eso te quería del conteo preguntar. de votos, en fin. Justamente te quería preguntar sobre eso, porque claro, Roberto Sánchez acusa fraude electoral, pero tengo entendido que lo hizo sin presentar las pruebas. Entonces lo que queda aquí en adelante es esperar que quizás las muestre el presidente, ¿cierto? Lo que pasa es que ya se presentaron el partido de Sánchez, más allá de que lo haga él o no. El partido de Sánchez ya objetó algunas de las urnas que debiesen ser revisadas por la OMPE. Y la misma OMPE, que es el CERVEL peruano, tiene que volver a revisar, hacer un reconteo de esas actas y presentar estos nuevos resultados. Eso efectivamente puede hacer una alteración y un cambio en la elección. Y por eso yo digo, no le cierren la puerta, porque la diferencia es muy chica. Estamos hablando de 40.000 votos. En el fondo son algunas actas, porque algunas actas cambian la tendencia que tienen y ya vamos y han habido elecciones de más de 40.000 votos que han cambiado, digamos, han cambiado de signo. Ahora, eso puede arrastrar y profundizar la crisis en Perú. Hay una crisis política, del sistema político en general. Tener un presidente que gane por secretaría no es siempre la mejor opción. Entonces, yo estaría muy atento a lo que pueda ocurrir con ese proceso de conteo de votos. Es una de las tantas elecciones que estamos viendo en el presente que son muy igualadas. La de Colombia también fue muy pareja, fue una distancia mayor, pero estamos hablando de menos del 1% de diferencia. Entonces, se está polarizando las distintas sociedades latinoamericanas en estas elecciones. Vamos a tener a fin de año elecciones en Brasil, el próximo año se vienen elecciones en Argentina. Entonces, hay que estar muy atentos también a estos cambios, porque Chile viene como en una segunda tanda en esto. O sea, lo que está ocurriendo con el gobierno de Kast es algo que ya ocurrió en Argentina, son cosas que ya están ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos. Entonces hay que ver ahí qué ocurre con esos procesos para ver cómo también van a empezar a ocurrir cosas similares en nuestro país.
puesto número 1 de esta mañana de día jueves 25 de junio, 9:51. Por una estrecha mayoría de 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención, el Senado aprobó la idea de legislar la denominada mega reforma. No puedo creerlo. O las leyes para la reconstrucción nacional impulsada por el gobierno de José Antonio Kast. Con ello, el proyecto emblemático del Ejecutivo superó una de sus pruebas más complejas y continuará ahora su discusión, en particular en las comisiones respectivas. Lo lograron, hay que decirlo. Sí. El ministro Quirós hizo bien su trabajo. Sí, Hasta que lo sacó. hay que decir también que era esperable igual. Sí. A ver, Era una diferencia de 2 votos, o sea, necesitaban 2 votos solamente en el sí, Senado. la discusión en la derecha estaba más bien situada en tratar de darle o no más apoyo a esta mega reforma. Hoy día en la mañana estuvo el ministro Jorge Quirós, ministro de Hacienda, estuvo en T13 Radio y dijo varias cosas. Entre las cosas que dijo que él en verdad estaba bastante conforme con lo que estaba pasando, que ojalá se sumara más gente, pero con lo que hay basta y sobra. Bien autocomplaciente con lo que ocurrió, pero hay sectores, sobre todo este sector de Chile Vamos, que ellos creen que una reforma de estas características, una reforma tributaria, debiese contar con mayor adhesión, debiese abrirse un periodo de conversación con las distintas oposiciones. Lo que dijo Jorge Quirós también hoy día en la mañana es que a él le llegaron muchos documentos por parte de la oposición, una oposición que él mismo tildó de fragmentada, porque llegaban todos los partidos le presentaban documentos y todos los partidos hacían reflexiones y análisis y propuestas en materias distintas. Entonces, en el fondo, parte de por qué se está aprobando la mega reforma es porque la oposición está fragmentada y está presentando y está poniendo acento en cosas distintas. Entonces, en la medida que no hay unificación, a río revuelto, como dice el dicho, ganancia de Jorge Quirós. Entonces, eso es lo que ocurrió. Hubo 26 votos que finalmente respaldaron esta reforma. Entre los votos en contra se suman los senadores Calisto, que era demócratas, al menos forma parte de ese mundo, por lo tanto es oficialista, y también Matías Walker, ya que también es de ese mundo. Siempre van a ser probablemente los votos clave en las distintas reformas. Ahora, hay que ver qué pasa con la reforma en particular. Jorge Quirós dijo que con esto se allanan a una conversación más franca y respecto a cambios particulares. Él mismo dice que estaría dispuesto a disminuir la invariabilidad tributaria de 25 a 20 años, por ejemplo. Entre otras cosas en las cuales está, por ejemplo, está el tema del CENSE. El CENSE, que en algún momento se dijo que se iba a eliminar, era una solicitud de RN que había empujado fundamentalmente Diego Chalper, también lo estaba respaldando en esa medida el PDG, pero al parecer Jorge Quirós la va a reintegrar con algunas modificaciones. Él dijo, eso sí, que el corazón de la reforma es la rebaja tributaria. Dice que Chile tiene que ser más competitivo, necesitamos cobrar menos impuestos a las grandes empresas, y que por eso eso no se toca. Del 27 al 23%. Claro. Entonces eso va a ser, eso se va a mantener. Ahora, en el trasvasije de los últimos hechos que están ocurriendo en el Parlamento, hay algo que algo abordaron en la mañana a propósito del diputado Romero. Ah, claro, sí. Humanoides, dijo. Hola, humanoide. Que lo que pasa es que los tiene muy incómodos en la derecha este estilo. Ayer en La Jungla, por ejemplo, hablaban es como un Manucheri de derecha. Uy, Como que decían que es alguien que le gusta la provocación, que se agarró con Matei, lo que tiene muy molesto a Chile Vamos, y que se burla No, constantemente. fue muy agresivo con Matei. Y que se burla de esto del quinto lugar, como que le saca eso a cada rato. Hay una suerte de soberbia también. Solo un comentario. Creo que es muy injusto compararlo con Manucheri, porque nunca he visto denostando a otro compañero. Manucheri le tiró una vez moneda. Pero ojo, eso fue diputado, performático, pero nunca ha dicho humanoide. Es que es lo que o algo decía, parecido, es lo que decía el ¿cachai? Nico en la mañana, que es como una derecha performática. Sí. Sí, es eso. Por eso se le dice que se hace esa comparación Puede ser, ya sí. con Manucheri. Ahora, esto tiene algo de fondo porque no solamente es una disputa Chile Vamos con el mundo libertario y republicano y social cristiano, hoy partido cristiano, sino que se habla de que incluso dentro del partido republicano hay almas distintas, hay diferencias. Entonces, que en el fondo, por un lado está Agustín Esquela,
que se dice sería de esta facción, vamos a decirle moderada, aunque yo creo que hay que buscar un término más preciso del término, pero es como la versión moderada de los republicanos, y está que en el fondo quiere tener buenas relaciones con el mundo de Chile Vamos. Dialogante se podría decir entonces. más que Pero moderado. es que en verdad se ubica en este lado del espectro. Ellos quieren tener buenas relaciones con Chile Vamos y que Chile Ujú. Vamos lo acompañe en todas las medidas del gobierno. En cambio está este otro sector en donde está el diputado Romero. Hay otras personas también ahí que quieren tener buena relación con el mundo libertario. Y mejor que yo lo explicaron ayer en la jungla. Quiero que veamos el video, Julio, ayer, porque tienen un mapa que creo yo, a partir de que también, bueno, en Radio Infinita les interesa mucho lo que ocurre al interior de la derecha, tienen muy bien mapeado lo que ocurre al interior del Partido Republicano. Y dicen que en el fondo, finalmente el contrapeso a Agustín Esquela viene de la moneda. Y el contrapeso a Agustín Esquela es el señor Irarrázaval, que está en el segundo piso, que si bien, entiendo yo, no milita en el Partido Republicano, al menos no formalmente, y si lo hiciera, no participa activamente del partido. Sí, sus postulados son aquellos los que finalmente le terminan creyendo a algunos, entre los que está, bueno, Agustín Romero en el Parlamento. Está también, dicen, dentro de ese grupo, el diputado Mesa, que también del Partido Republicano. Escuchemos lo que dijeron y lo comentamos a la vuelta. Un poquito de audio. Ahí está. A los Netanyahu. Ah, no, de pero Trump. este no era el otro, el que había mandado de YouTube. Pero este igual es interesante, escuchémoslo porque tiene que ver con esta comparación que comentaste tú en la Sí. mañana de Netanyahu. Entendí los Netanyahu. Son el equivalente a los Netanyahu ¿Ah, sí? de Trump. Es decir, son capaces de llevar a Chile Vamos, son a Chile Vamos lo que ¿Qué pasó? Netanyahu es a Trump. Esa es la analogía correcta. Son capaces de Hay un ¿Cómo que tema se pega? parece que hay que Guerra echarle... que Claro. no les pertenece, No. meterlos en un embrollo en el que no se quieren meter, que van a tener que pagar ellos y que además van a perder. Precisamente porque lo están llevando a una agenda que Chile Vamos puede prestar todos los votos, puede pagar toda la fiesta y no va a sacar ni un rédito. Y eso ya lo leen algunos. Lo leen algunos en la acusación constitucional, lo leen algunos en estos desabruptos, lo leen en esta demanda por tratar de que no te consuman el discurso que ha enarbolado ahora Longueira para hacerse cargo de la UDI, pero parece que va a llegar solo a la Secretaría General. De ahí tú me contáis la interna, Gonzalo. Pero eso tiene una lógica. Es lo mismo que le pasó al socialismo democrático finalmente. La lógica de la emergencia, la lógica inflamada, le sirve a aquellos que vienen a demoler los poderes previamente establecidos. Y por lo tanto la derechita cobarde, más bien desde la perspectiva de los republicanos y de los ultrones, no es una derechita cobarde, es una derechita establishment. Es una derechita que ellos dicen, claro, ustedes se van a poner de acuerdo y quieren ponerse de acuerdo con el socialismo democrático porque quieren mantener las cosas como estaban. Entonces, en ese diálogo es donde ellos presionan, tensionan y el resto los sigue. Yo cambiaría lo de establishment. Tomaría las palabras que dijiste en la mañana, Copano, y diría que no es una derechita cobarde, sino más bien una derecha institucionalizada. Claro, institucional contra una derecha performante. Sí. Sí, es algo así, ¿ah? Es ese choque que está ocurriendo al interior, pero es interesante lo que les comentaba del Partido Republicano y su interna, porque el Partido Republicano, que es el partido eje también de esta administración, en el fondo tiene dos caminos posibles de diálogo y tal como lo habíamos dicho, está el mundo que se quiere acercar a Chile Vamos y está el mundo que se quiere acercar al mundo libertario, y en ese contexto dicen también en este programa se puede ver que también tienen sus candidatos presidenciales, o sus presidenciales, sus delfines, dicen ahí los pingos, que es un Ya, concepto español. ¿Y manejáis Para los decir- nombres? Manejo los nombres. A ver. Eh, Cuéntate alguno. Este sector que es más libertario, que está, dicen aquí en este programa, en la jungla de Radio Infinita, que los que están, digamos, cercanos al mundo de libertario, que se están acercando allá, ven en Iván Poduje Mira. el nombre de proyección, el pingo, este delfín de Kast. Y en el mundo republicano, que quiere acercarse al mundo de Chile Vamos, ven ¿A Raúl? Mira. Arrao, claro. el delfín. La chucha. Veámoslo y lo comentamos a la vuelta.
Ahí está la Romero, disputa. lo que dijo hoy día en la sala y que se enfrentó a la diputada Jimena Sandón, tratando a los delincuentes como humanoides, a los vándalos más bien. Así es. Lléveme a la comisión de ética. Concepto de Merino. Sí, concepto sí, Él hablaba muy de los moderno. humanoides. Sí. Ya, pero más allá de eso, ¿qué hay detrás de esto? Y acá está la interna del Partido Republicano de nuevo. O sea, estas dos almas dentro de los republicanos existen y cada vez hay más señales de eso. Me contaban que por un lado está el esquellismo, que ya lo hemos visto, y por el otro lado el irrazabalismo, que claro, no es una figura militante presente, pero Romero, existe. ¿dónde se inscribe? En el irrazabalismo. Ahí está. No Con me el cabe dip- duda. Y me ponen que ahí también está el diputado Mesa. Y son los que le tratan de hacer oposición a aquella en la interna y llevarlos más hacia la derecha, como comentaban ustedes. Más hacia el fantasma que dice Gonzalo del Partido Nacional Libertario. O sea, Romero se está tratando de instalar en la interna también como un líder dentro del Partido Republicano. Yo no sé si tiene fuerzas para poder conseguirlo, pero de que hay un alma que mira con mejores ojos a los libertarios que a Chile Vamos, la hay. Puede ser. Ahora, a mí me han dicho, y ahí esto tarea para la casa, pero me han dicho que no solamente existe el irarrazabalismo y el esquellismo, sino que además cada uno tiene un pingo favorito dentro del gabinete. El irarrazabalismo le pone fichas a Poduje. Mira. Y el esquellismo Tiene le su pone, propio fichas, delfín, dice le usted. pone fichas a Raúl. Yo creo que con Poduje la hace. La verdad, tengo que ser muy ¿Sí? sincera. ¿Tú le sí. tienes miedo a Poduje? No miedo, creo que tiene muchas más Potencial. opciones, sí, que a Raúl y los demás, porque me he dado cuenta que cómo reacciona la gente ante Poduje cuando lo ve haciendo su trabajo como ministro en terreno, la gente le comenta, gracias ministro, lo queremos, y yo nunca había visto tanta aprobación por parte de uno de este gobierno como lo tiene Poduje. Y oye, mientras avanza la reforma, ya sé que tenemos que cerrar, esto es muy corto, porque esto trata de Evelyn Matei, que realizó críticas duras Sí. al gobierno de Kast durante una entrevista. Afirmó que Kast prometió tener el mejor plan contra la delincuencia, pero que al llegar al gobierno no tenía nada, ni siquiera ministros, ni equipos. También sostuvo que expertos ligados a Chile Vamos han sido excluidos de la administración. Incluso tengo entendido, Camilo, que mencionó a Cristian Alvear en materia penitenciaria. Sí, bueno, Evelyn Matei, es muy interesante lo que dijo Paula Walker. Vi un reel o un segmento. Me parece que fue en The Clinic, pero no tengo la certeza porque lo vi bien a la pasada y no lo recogí el video. Pero ella decía que Evelyn Matei de este gobierno va a ser una suerte de Pepe Grillo, dice ella, Pepa Grilla, que va a estar todo el gobierno diciéndole al presidente Kast, ¿sabe qué, presidente Kast? No le creo. Y se lo va a decir constantemente. Y cada vez que aparezca un error, hay un problema, algo, una situación, un quiebre, una discusión mal enfocada, Evelyn Matei le va a estar diciendo no le creo. Y ese va a ser probablemente un elemento que va a debilitar constantemente al sector, porque es alguien que es de ese mundo, que está criticando. Ya está ocurriendo cierta fragmentación a partir de la acusación constitucional. Hay muchos especialistas de ese mundo que están diciendo que no, por ejemplo, que la acusación constitucional es una mala acusación, que no debería hacerse, y aún así la están empujando y la aprobaron ya en la Cámara de Diputados. Es algo que está generando mucho roce en ese mundo. Y hay otra cosa que también está generando roce en ese mundo, que tiene que ver con lo que hablaban hace un rato con Nicolás Cataldo, que es el tema educacional. En el mundo educacional no están contentos con los cambios que quieren hacer, que quiere hacer la ministra en esa materia. Hay críticas, lo citaban acá, Silvia Izaguirre, que es alguien que siempre fue alguien muy cercano al mundo de RN Bópoli, es una intelectual de ese mundo, fue candidata en su momento a la convención constitucional de ese mundo, experta en educación. Harald Beyer, ex ministro de Piñera, también crítico con los cambios que se pretenden hacer en distintas materias. Entonces, me parece que son roces que pueden perjudicar el avance de esta administración.